Así es, así que vámonos al plato fuerte. Hoy es el del quién es quién y uno de los principales elementos que ahí se pusieron sobre la mesa fueron todas las mentiras y las aclaraciones a esas mentiras sobre el combate a las drogas. Vamos a ver. Legisladores y medios conservadores de Estados Unidos han lanzado una campaña de noticias falsas en contra de México con los siguientes ejes desinformadores. 1. Falso que el fentanilo solo se produzca en México. El fentanilo fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, en 1968. Y fue en la década de 1970 cuando inició su uso ilícito. El fentanilo es un analgésico de origen opioide, como la codeína, la metadona, la morfina y la oxicodona, que todavía se distribuyen legalmente en Estados Unidos con diferentes marcas, cuyo uso y abuso ha generado la crisis de opioides en ese país. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, entre 1999 y 2019, murieron más de 500,000 de personas en Estados Unidos a causa de una sobredosis con opioides, mientras que en 2022, aproximadamente 70,000 personas fallecieron a causa de sobredosis de fentanilo en ese país. El gobierno de Estados Unidos reconoce que México no es la única fuente de fentanilo ilegal para ese país. Además del mercado negro que trafica con prescripciones médicas en la Unión Americana, las autoridades de ese país identifican 2 rutas de tráfico de esta droga: la ruta directa desde China a Estados Unidos y la ruta China-México-Estados Unidos, en la que los precursores químicos del fentanilo, provenientes en su mayoría de China y 1/3 de ellos provenientes de la Unión Americana, son utilizados o combinados con otras drogas para su posterior tráfico a Estados Unidos. 2. Falso que el gobierno de México no combate el tráfico de fentanilo y otras drogas. Los decomisos de drogas sintéticas han aumentado significativamente respecto a los sexenios pasados. Durante la actual administración se incrementó en 1049% los decomisos de fentanilo respecto al periodo 2014-2018. Los de metanfetamina han incrementado 128% comparado con el periodo 2008-2012 y los de cocaína incrementaron 628% comparado con lo realizado entre 2008 y 2012. El desmantelamiento de laboratorios clandestinos ha aumentado 58% respecto al periodo 2008-2012. Tan solo de 2019 a 2022 se han asegurado 1.256 toneladas de precursores químicos de drogas. 3. Falso que el gobierno de México protege a los cárteles. En lo que va de la actual administración, el gobierno de México ha detenido a 68,944 personas involucradas en el presunto trasiego de drogas, 136% más que en el periodo 2014-2018, de los cuales destaca la detención de 22 líderes, 7 de ellos del Cártel Pacífico, incluido Ovidio Guzmán, y 6 del Cártel Jalisco Nueva Generación. Infodemia. Pues muy Puras importante. mentiras. Sí. Oye, y en medio de todo esto, estaba viendo la editorial de Chicago Tribune que aprovecha este tema para golpear a López Obrador y le llama que es un mentiroso delirante, pero esto es importante porque es un artículo que ya le están dando vuelo, los de Reforma, ya sabemos, los de siempre, ¿no? Pero dicen los de Chicago Tribune, a propósito de este tema, Estados Unidos votó por destituir a su mentiroso presidente en 2020. Pero al otro lado de la frontera, México lidia con su propio líder delirante. También dice, no esperamos que López Obrador cambie sus formas repentinamente y se convierta en un modelo de decir la verdad, pero su negación sobre la producción de fentanilo en México hace doblemente más difícil que Estados Unidos y su país colaboren en la erradicación de los cárteles. No ha negado López Obrador el problema del fentanilo, al contrario. Ese es el primero que no ha quitado el dedo del renglón. Nos explicó que incluso una de sus grandes decisiones al iniciar su sexenio fue quitarle el control a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
de los puertos y entregarlo, por ejemplo, a la Marina para acotar a estos grupos que rebasaron al Estado. Entonces, es un tema del cual hemos conocido a través de las mañaneras y el presidente ha pedido una campaña binacional de difusión sobre las implicaciones de tomar fentanilo, ¿no? Sí, una campaña binacional para eso y también una campaña de información sobre lo que efectivamente estaba haciendo el gobierno, que un poco lo estábamos viendo en esta nota que hacen nuestros compañeros de Infodemia, porque pues, en vista de todas las mentiras que se están diciendo. Y ahí el presidente hoy justamente recuerda, ¿no?, todo lo que fue pues una serie de decisiones que se tuvieron que tomar frente a una situación rebasada, ¿no? Efectivamente, pero no nada más rebasada en términos, cuando hablamos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues de que no pudieran hacer frente a lo que eran pues directas células criminales ofreciendo plata o plomo, ¿no? Sino también, bueno, todo lo que vimos ya de antes, la herencia, digamos, de administraciones donde, como con Genaro García Luna, los aeropuertos, las aduanas, todo, pues eran el campo de trasiego de drogas, con el acompañamiento de las autoridades, incluso de seguridad. Entonces, por eso habla de esta definición, que fue una definición importante, pero también difícil en el hecho de que ahora la Marina y la Defensa se hicieran cargo de estos importantes accesos a nuestro país. Habla de eso y también habla del control, dentro de lo que está haciendo México y de lo que ha sido este proceso, del control justamente de la entrada de precursores químicos, ¿no?, que entran legalmente, pero que luego se distribuyen quién sabe de qué maneras. Estos dos acentos pone el presidente, además de los decomisos y las detenciones que ya estábamos viendo y que tienen los resultados que usted estaba viendo hace un momento. Vamos a ver parte de este recuerdo que hace el presidente, también un poco para poner en contraste con lo que no sabemos de lo que hace Estados Unidos. Sobre el fentanilo. Cuando llegamos al gobierno, como se sabe, los puertos estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y para poner orden, evitar el contrabando, el ingreso de drogas, se decidió que los puertos los manejara la Secretaría de Marina, porque había puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, prácticamente tomados por la delincuencia. Ahí se aplicaba la sentencia de plata o plomo. Por eso decidimos que el manejo de los puertos iba a estar a cargo de la Secretaría de Marina, como las aduanas fronterizas, a cargo de la Secretaría de la Defensa. Fue uno de los motivos por los que me presentó su renuncia el secretario de Comunicación, el ingeniero Jiménez Espriu. Hemos podido decomisar muchísima droga en los puertos, incluso en las aduanas marítimas y en las aduanas terrestres se han incrementado los ingresos, es decir, está funcionando bien. Además, la Secretaría de Marina con COFEPRIS trabajaron para ordenar la importación del fentanilo, que viene fundamentalmente de Asia. Antes, lo tenemos probado, llegaba el fentanilo a supuestos laboratorios clandestinos, se les permitía la importación y se usaba el fentanilo para el tráfico, para introducirlo a Estados Unidos. Ahí está el dato de cuánto se ha decomisado. Es importante que se sepa que 1 kilo de fentanilo equivale a 1 millón de dosis y se han decomisado en el tiempo que llevamos 6 toneladas, como nunca. 6 toneladas, ¿cuántas dosis son? A ver, 1 kilo. 1 kilo. 1 millón de dosis. Ajá. 6 toneladas son 6,000 kilos, ¿no? Entonces. 6,000 millones. Serían 6,000 millones de dosis. De dosis. Entonces, digo, alcanza para todo el planeta para no acabar pronto, ¿no? desestimable. Somos más o menos eso, 6,000 millones de personas o más, ¿no? En este
en este planeta para que entendamos el calibre de esto. Pero pues es un negocio muy lucrativo y lo van a seguir haciendo también siempre y cuando exista el consumo. Por ahí estaba viendo que puede valer, digamos, la elaboración de 1 kilo, $300,000, pero ya producido en dosis, o sea, el millón de dosis, $20 millones. Entonces, imagínense el incentivo que tiene el narcotraficante. Sí. Incluso le pueden decomisar, se puede equivocar y es persistente. Y por eso también dan esos cañonazos de sobornos que no aguantan muchos, ¿no? Por eso García Luna andaba bien contento yendo con sus maletas de chorizo a abastecerse de dólares, ¿no? Sí, es un gran incentivo, por un lado es un gran negocio y por el otro también es muy difícil de controlar, ¿no? Sí, o sea, es muy difícil de controlar esta dispersión a la entrada, estos laboratorios clandestinos y entonces pues hace eso que sea doblemente gran negocio, ¿no? Porque por todos lados podemos hacerlo. Por eso el presidente hoy plantea esta propuesta de que científicos analicen la posibilidad de sustituir al fentanilo para propósitos médicos, porque recordemos, todo esto surge porque el fentanilo es un analgésico y así es como empezó también la adicción. Entonces vamos a ver de qué se trata esta propuesta. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban para usos médicos. Yo les voy a informar acerca de el análisis del resultado de esta propuesta. Queda abierta. Pues va a ser muy interesante qué respuesta pueda dar Estados Unidos frente a esto. Y los laboratorios. Así es. En el caso de México, la COFEPRIS sabe exactamente qué laboratorios están importando fentanilo de forma legal para sus medicamentos. Que también nos digan en Estados Unidos. Y este planteamiento, imagínense prohibir el fentanilo para cualquier uso, pues significaría una restricción absoluta y poder identificar exactamente en dónde están los problemas. Porque si hay una prohibición absoluta y se sigue consumiendo y comercializando, entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿En qué quedamos? No hay, en los Estados Unidos, por ejemplo, pues efectividad en el combate a las drogas. Por eso el presidente dice, a ver, hay un tema muy claro, que es el consumo. Y ahí, pues no se está atacando, es, o sea, la demanda, es la ley del mercado. Ya sabemos que les encanta el tema de la libertad, llevarla al extremo, decir que cada quien compre las armas, ¿no? En el caso de las drogas igual, pero hay un mercado, o sea, hay una oferta, en este caso los cárteles de la droga forman parte de ser un puente, hay distribuidores en los Estados Unidos, o sea, se está atacando lo que hace México, lo que hace tibiamente Estados Unidos, a atacar la oferta. Pero la demanda sigue creciendo. Cada vez hay más consumidores. Y es que esto es muy importante, así como sucede con las armas, también el tema de las farmacéuticas y toda corporación, organización que pueda eventualmente convertirse en un negocio es, digamos, el centro en Estados Unidos, el centro del interés. El gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos es una especie de rehén frente a estos grupos de interés. No hay posibilidad de distinguir entre el poder político y el poder económico en Estados Unidos y esas definiciones. Y como eso es así, entonces mejor siempre han preferido buscar la causa en externos, ¿no? O sea, vienen
son los amenazantes cárteles, que no sean amenazantes y no es que no estén ahí y sean parte del problema, desde luego, pero no son el origen y tampoco son el final de este problema, que es lo que un poco plantea el presidente. El problema lo tienen, digamos, inherente en la esencia de cómo está organizado Estados Unidos y cómo establecen las prioridades y cómo no han podido zafar este modelo que mantiene a los gobiernos políticos como rehenes de estos intereses económicos. Y les dicen la parte social, no abandonen a sus jóvenes. Un poco lo que plantea para México también de la importancia de la familia, entendida como cercanía, ¿no? Entendida como una red social nuclear, llámele. Muchos que escogemos a nuestra familia, no necesariamente es un tema consanguíneo. Pero en el caso de Estados Unidos dice, esto está pasando, ¿por qué están consumiendo drogas? Hay quienes se sienten muy abandonados y lo están, hay quienes no le encuentran sentido a las cosas. Y vamos entonces a la raíz del problema. Algunos no quieren hablar de la raíz del problema, simplemente quieren soluciones inmediatistas, estéticas, decir que México es responsable, que son los cárteles, que hay que masacrarlos y que Estados Unidos pueda entrar y hacer lo que quiera. Así que vamos a la parte de la demanda, este planteamiento del presidente que es muy interesante. Y también cooperar con Estados Unidos, para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos. Pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados. Tenemos nuestra estrategia y desde luego en el Concierto de las Naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden, o ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga. Bueno, aquí esta parte también sí es muy importante, pero hay que decir que en toda esta reflexión, que fue muy larga del presidente, justamente plantea lo que estabas ya adelantando, Jorge Armando, que es no están haciendo bien, o sea, no solamente en el tráfico y en el combate de los cárteles en Estados Unidos y lo de las armas, sino también no están haciendo su chamba para atender esta causa del problema, que es qué pasa con los jóvenes, qué pasa con la desintegración social que inicia por la familia, ¿no? Qué pasa con las depresiones. Todo eso no se está abordando en Estados Unidos y tampoco lo que tiene que ver con la información, una información de calidad sobre lo que produce el consumo de estas drogas. Esos son como dos grandes anclas que pone el presidente y de hecho las establece así como una lista de lo que son las prioridades en el combate de este flagelo. Y son varias, o sea, desde el punto de vista del consumo, a ver si me regalan aquí los puntos para que nos apoyemos gráficamente. Cuando hablamos de atender las causas, por un lado está en la atención a los jóvenes de parte del Estado el destino de recursos a programas de bienestar, ¿no? Que permitan a los jóvenes tener oportunidades, poder estudiar, poder hacer deporte, es decir, generar toda otra condición y horizonte para los jóvenes. Después, en el tema de la contención del consumo, también ha estado hablando mucho de este reforzamiento de los valores sociales, las tradiciones, el apego a las raíces, la familia, ¿no? Que es parte de este tejido que permite contener emocionalmente y que entonces no se generen estos vacíos existenciales de los que hablaba el senador Vasconcelos, ¿no? Y por último, esto que ya le mencionaba también, lo de las campañas de información. Bueno, no por último, esto en cuanto a las causas, ¿no? Las campañas de información, que esas no se tienen en Estados Unidos y que aquí ya se ha anunciado, se está trabajando, ya comenzó, pero se va a reforzar esta campaña de información masiva que tiene que existir en México y también en Estados Unidos. Después planteó el presidente también la reducción del número de homicidios y el combate, que esto es muy importante y hablábamos el otro día, Jorge Armando, el combate a la corrupción
y a la impunidad por parte de autoridades pues que están relacionadas justamente con la persecución de estos delitos. Y que además allá en Estados Unidos se las dan de muy correctos, pero la DEA se hizo de la vista gorda con el caso de García Luna. Entonces México, entre el peor de los mundos, ¿no? La DEA tratando de meterse en decisiones de políticas que le corresponden a nuestro país, los cárteles de la droga pactando también con policías, y es importante destacar que mientras Estados Unidos se da sus baños de pureza y estos republicanos dicen que todo es culpa de México, resulta importante resaltar esta información que da a conocer Milenio en primera plana, que cárteles de la droga han reclutado a exmarines de los Estados Unidos, o sea, que es gente especializada precisamente en temas del manejo de armas y de operaciones de inteligencia y de guerra, gente al servicio de los cárteles mexicanos. Recluta el narco hasta exmarines, reporta esto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la DEA. O sea, esto también nos habla del poder corruptor, del narcotráfico, de todo lo que se genera, y que ellos no son como nos pintan en las películas, que son los héroes, los transparentes a prueba de todas las acciones de corrupción, sino ya cuando vemos en el terreno de juego lo que está pasando, sin duda son parte del problema, y por eso el presidente ha dicho, vamos a cooperar, no nos vamos a estar aquí echando culpas, repartiendo nada más aquí golpes. Aquí lo que tenemos que hacer es reconocer que el problema es complejo y que vamos a decisiones no estridentes, no electoreras, sino serias, ¿no? Así es. Parte de esta nota que estabas consignando, Jorge Armando, dice, una ONG detectó que los cárteles de Jalisco, Sinaloa y Tijuana se han asociado con por lo menos 4 pandillas en Texas, San Diego y Nuevo Laredo para el tráfico de drogas allá en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pero además hay un señalamiento por parte de Justicia de Estados Unidos, la DEA, pero bueno, también hay mucha evidencia de que la DEA no ha sido precisamente ni impoluta ni muy eficiente, ¿no? Oye, pero aquí son cárteles y allá son pandillas, ¿no? Ajá, también, sí, ¿no? exacto, O sea, hay dimensiones. aquí sí los cárteles tienen, ¿no? El de Jalisco, Sinaloa, y allá son pandillas. Tamaño bomba nuclear. Gente ahí que no sabemos exactamente, ¿no? ¿A quién obedece? Bueno. Así es. Bueno, y como ejemplo de esto, digamos, de la lógica que establece el presidente en cómo se debe combatir este problema, pone como ejemplo el caso de Guanajuato, del diagnóstico que se ha hecho en ese estado donde hay un alto nivel de homicidios, alto nivel de consumo, donde hay una disputa por parte de los cárteles porque existe el consumo, y entonces desde ahí plantea, incluso hace diferencias con otros estados que también tienen violencia, pero no la violencia que tiene Guanajuato. Vamos a ver. El caso Guanajuato, ahí hay más consumo, más narcomenudeo. Por alguna razón, ahí se extendió el consumo. Y ahí las bandas se enfrentan por el mercado interno, por la venta de la droga. Ahí. Y por eso los homicidios. 70% de los asesinatos en Guanajuato están vinculados con el narcomenudeo. Se enfrentan las bandas. Bueno, hay menos homicidios en Sinaloa, en Tamaulipas, que en Guanajuato. Inclusive, menos homicidios en Jalisco, donde están las sedes de las organizaciones. Si no hay consumo, hay menos homicidios.